Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Terminamos con los vídeos de resolución de dudas de ASC horarios con Google Sheets. En esta séptima parte vamos a ver las tres últimas dudas planteadas. En séptimo lugar sería la realización de un horario con recreos escalonados. Vamos a ver dos soluciones, una posibilidad en la que todo el horario está escalonado, hay diferentes grupos que van con diferentes timbres, según le llama el programa, diferentes horas de entrada y de salida, y una segunda solución en la que la entrada y la salida del centro es la misma para todo el alumnado, pero hay una diferencia a la hora de descanso o el recreo. Veamos estas dos soluciones. La primera de las soluciones, como vemos aquí, consiste en dos horarios escalonados. Diferenciaríamos el alumnado de enseñanza secundaria obligatoria del alumnado de bachillerato y FP. En este caso, en este ejemplo, el alumnado de ESO entraría a las 8 de la mañana y estaría de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, tendría el descanso de 11 a 11 y media, continuaría la cuarta hora de clase de 11 y media a 12 y media, 12 y media a 13 y media, 13 y media a 14:30. Sin embargo, el resto del alumnado de bachillerato y formación profesional entraría media hora más tarde, 8:30 a 9:30, 9:30 a 10:30, 10:30 a 11:30 y tendría el descanso de 11:30 a 12. Continuaría con la cuarta hora de 12 a 13, la quinta de 13 a 14 y la sexta de 14 a 15. De esta manera no coincidiría ningún cambio de clase del alumnado de secundaria obligatoria con el alumnado de bachillerato y FP. Esta es una posibilidad bastante compleja, porque si se opta por esta opción, sería muy importante a la hora de hacer el reparto de docencia que prácticamente el profesorado que imparte en secundaria obligatoria no impartiera nada o casi nada en bachillerato y formación profesional, ya que nos va a dificultar mucho estos solapes entre horas que tenemos de unas clases y otras. Veremos cómo solucionarlo en el programa para evitar que un profesor esté dando clase al mismo tiempo en ambos tramos horarios, ya que se solaparía durante la media hora que tiene en común. Pero si, aunque le impongamos esa restricción al programa, si no ha habido bastante separación entre el profesorado de bachillerato FP y el de ESO, va a ser prácticamente imposible generar un horario, con lo cual esta condición se la podemos poner, pero siempre teniendo la precaución previa de que esté bastante compartimentado el profesorado que imparte en un nivel y en otro. En el programa, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí vemos la solución que le hemos llamado horario escalonado, ya está hecha para ir directamente a la solución. Tenemos la escuela, cantidad de lecciones por día, le hemos puesto 14. Es una solución parecida a la que dimos al horario en dos turnos. De hecho, lo hemos mantenido pues como turno 1 las 6 horas del primer turno y como turno 2 las 6 horas del segundo turno, con la diferencia de que aquí el segundo turno no va por la tarde, sino que estamos viendo el primer turno, primera T1, segunda T1 hasta sexta T1, pues vemos que el horario va en este caso de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y sin embargo en el segundo turno, aunque esté aquí abajo, pues va de 8:30 a 9:30, de 9:30 a 10:30, de 10:30 a 11:30. ¿Vale? Esto lo hemos hecho así, no intercalado, para que no nos contabilice huecos entre el horario del alumnado que está en el segundo turno y el alumnado que está en el primer turno, ya que el programa pues, podría contabilizar como que está viendo huecos ahí en medio para el profesorado que imparte en un sitio y en otro. Sí que vamos a tener el problema de que si un profesor está impartiendo en un turno y en el otro, pues habría huecos, pero como la solución que vamos a dar, al igual que hicimos con los turnos de mañana y tarde, es que si un profesor imparte en un turno y en el otro, no lo haga en el mismo día. Esto ya digo que nos va a limitar bastante la solución del horario, pero en este caso hemos podido generar una solución. Hemos podido obtener un horario que cumple la mayoría de los requisitos y esta sería la forma, ¿vale? El secreto está en que los turnos que empiezan a las 8 de la mañana pues van con timbre 1 y los turnos que empiezan a las 8:30 van con timbre 2.
y hemos seleccionado aquí que Timbres 1 es válido para primero ESO, segundo ESO, tercero ESO y cuarto ESO, y que Timbres 2 es válido para primero bachillerato, segundo bachillerato y toda la formación profesional. De esta manera estos grupos van a ubicar sus horas en turno 2, el resto de grupos van a ubicar sus horas en el turno 1, también con lo que tenemos que hacer, que ahora veremos, marcando con X en las horas libres de cada grupo según el turno en el que vaya, y el que vayan con Timbres 1 con Timbres 2 nos va a facilitar a la hora de visualizar el horario de un grupo y otro, que no nos aparezcan todas esas horas. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo que tenemos todas las horas de primera a sexta del turno 1 y de primera a sexta del turno 2. Todos estos grupos ya están en el turno 1 y todos estos grupos ya están en el turno 2, pero al haber definido turno 1 y turno 2, timbre 1 y timbre 2, en la vista preliminar no me imprime las horas que son de timbre 2, no me las imprime en los grupos de ESO que le he dicho que van con el timbre 1. Entonces estamos viendo pues de primera turno 1 hasta sexta turno 1, y si nos vamos a partir de bachillerato, pues estamos viendo que son a las 8:00, de 8 a 9. Y si nos vamos a bachillerato o FP, vamos a ver que ya es primera hora del turno 2, que es de 8:30 a 9:30, ¿de acuerdo? Y su recreo es de 11:30 a 11:50. Le hemos puesto un recreo en este caso de 20 minutos, no como teníamos en la hoja de cálculo. Ha habido un pequeño cambio entre una cosa y otra. Un recreo de 20 minutos de 11:30 a 11:50. Mientras que en enseñanza secundaria obligatoria, pues el recreo está de 11 a 11:20. ¿De acuerdo? Ahí además con eso pues tenemos un margen de 10 minutos entre que un grupo se recoge y el otro sale, para que no se crucen a la hora de salir unos y entrar otros. De esta manera pues tenemos los turnos, vemos perfectamente cómo se han respetado los turnos, y para esto ha sido fundamental lo que vamos a ver a continuación. Por un lado, en clases marcarle los tiempos libres. En los grupos de la ESO, tiempo libre, le marcamos X todos los turnos 2. De esta manera le obligamos a que nos ubique todas las fichas de clase de primero de ESO, de enseñanza secundaria obligatoria, en los turnos 1. Y sin embargo, a partir de bachillerato y formación profesional, pues lo tenemos justamente al contrario. Le hemos marcado X en todos los turnos 1 y le hemos marcado válido a partir del turno 2. Esto es lo que hace que coloque las fichas en un turno o en otro, y luego, como comentábamos, para evitar que un profesor esté dando clase al mismo tiempo en un turno y en otro, que se solapen, hemos impuesto en relaciones de fichas estas condiciones. Para todos los profesores, vamos a entrar aquí en una, le estamos diciendo que no puede ser en el mismo día que para todos los profesores, no puede ser en el mismo día que un profesor esté dando clase en estas 2 horas, la primera que sería de 8 a 9 y la segunda que sería de 9 a 10, no pueden coincidir con esta hora de aquí, que sería de 8:30 a 9:30, porque es donde habría solape tanto con la primera como con la segunda. No puede coincidir alguien que esté impartiendo en estos grupos, primero bachillerato, segundo bachillerato, FP, en esta hora, con estos grupos de aquí, primero de la ESO, segundo de la ESO, con estas 2 horas de aquí. De manera que este turno que es para la ESO y este turno que es para bachillerato y FP, un profesor en el mismo día no puede coincidir dando clase en una de estas 2 horas y en esta hora. Esto lo hacemos para cada solape horario, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sería esta hora sería de 9 a 10 y estas 2 horas serían de 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 10:30. Entonces hay 2 horas de solape en el segundo turno con el primer turno. Siguiente, tenemos 2 horas de solape del primer turno con el segundo turno. Siguiente, 2 horas de solape del segundo turno con el primer turno, y así sucesivamente. Claro, si hay muchos profesores que dan clase en ambos turnos, pues esto nos va a dificultar enormemente la generación del horario.
Pero como estamos viendo aquí, pues sí se ha podido generar el horario sin mucho problema. Y si nos vamos a los horarios de cada profesor, pues queda un poco raro porque tenemos aquí abajo el segundo turno y aquí arriba el primer turno. Pero veremos, por ejemplo, que este profesor aquí no hay problema porque está dando clase en el sexto turno del turno 1 y en el cuarto turno del turno 2, que no se solapan. Y así podríamos ir comprobando que en ningún caso hay solape. Aquí, por ejemplo, este profesor pues vuelve a dar clase, está dando en el quinto turno, en la quinta clase del turno 2, que sería de 12:50 a 13:50, y aquí el último de clase que tiene sería la cuarta hora del turno 1, que es de 11:20 a 12:20. Por lo tanto, termina a las 12:20 aquí y empieza a las 12:50 aquí. No se solapa. Esto se ha conseguido con las relaciones entre fichas que hemos visto. La segunda solución que proponíamos la tenemos aquí, horario 2 recreos. En este caso, a diferencia del anterior, veíamos que el horario todo era escalonado y en este caso solamente va a estar escalonado en los recreos. Una primera hora de clase común para todos, que es de 8 a 9, segunda hora de clase común para todos, de 9 a 10, y ahora el grupo de alumnado de enseñanza secundaria obligatoria va a tener el descanso, el recreo, de 10 a 10:30, mientras que el grupo de bachillerato va a seguir dando clases de 10 a 11, su tercera hora de clase. A partir de aquí, a las 10:30, el grupo de enseñanza secundaria obligatoria, vuelve a clase y da su clase de 10:30 a 11:30, mientras que a las 11, bachillerato y formación profesional sale al descanso, al recreo, y tiene su descanso de 11 a 11:30. Solamente en esta franja que marcamos aquí en rojo es la que estaría desplazada o habría un desfase, porque a partir de ahí se vuelven a sincronizar. La cuarta es común para todos, de 11:30 a 12:30, la quinta es común para todos y la sexta es común para todos. ¿Esto cómo lo pondríamos en el programa? Bueno, pues aquí al lado hemos puesto lo que haríamos. Los timbres, utilizamos nuevamente el tema de los timbres y definimos un tiempo de 8 a 9 cuyo timbre es para todos, otro tiempo, la segunda hora, de 9 a 10, que el timbre va con todos, pero la siguiente hora que vamos a poner va a ser el recreo de enseñanza secundaria obligatoria, que iría de 10 a 10:30, y esto iría con timbre 1. Timbre 1 significa que es exclusivo de la ESO, de enseñanza secundaria obligatoria. Después, aquí en realidad vemos que hay un solape horario, porque esta era de 10 a 10:30 y esta también empieza a las 10, de 10 a 11. Por lo tanto, habría un solape horario y por eso lo ponemos con otro timbre diferente, con timbre 2, para la tercera hora lectiva de bachillerato y FP. Mientras eso está en el recreo, bachillerato y FP sigue dando clase. La siguiente hora que pondríamos sería la tercera hora de clase de enseñanza secundaria obligatoria, que vuelve a solapar con esta anterior, de 10:30 a 11:30, y por eso iría en timbre 1, un timbre diferente para a la hora de imprimir horarios que no aparezcan ambos. Y por último, en la última hora que lleva solape es el recreo de bachillerato y FP, que va de 11 a 11:30, va solapado con esa hora de ahí, por eso va en timbre 2. Para bachillerato tendríamos la primera hora y la segunda hora que va con todos, y luego el timbre 2 su tercera hora y el timbre 2 su recreo, y la cuarta, quinta y sexta que va con todos. Y para la ESO pues tendríamos igualmente la primera hora y la segunda hora que va con todos, y el timbre 1 marcaría el recreo de 10 a 10:30 y el timbre 1 marcaría la tercera hora de clase de 10:30 a 11:30. De esta manera, pues lo que ocurre es que en lugar de 6 horas de clase y un recreo en medio, pues nos van a quedar, como estamos viendo aquí, tenemos 2 horas comunes y 3 horas comunes, tenemos en total 5 horas comunes y otras 4 horas que son no comunes, se duplican, digamos. Por lo tanto, al final nos van a salir 9 franjas horarias, como vemos en el horario aquí. Nos vamos al horario en 2 recreos, horario en 2 recreos, y vamos a ver cómo está configurado los tiempos de los timbres. Tenemos 9 franjas horarias
La primera hora es común, de 8 a 9, por eso pone para todas las clases. La segunda hora también es común para todas las clases. La tercera hora es el recreo del timbre 1 y el timbre 1 solamente afecta a la ESO, como vemos aquí. La siguiente hora es la tercera hora de clase de bachillerato y FP, que va en timbre 2, y el timbre 2 solamente afecta a bachillerato y FP, como vemos aquí. La siguiente hora sería la tercera hora de clase de la ESO, que va en timbre 1 nuevamente. Y la siguiente hora de clase sería el recreo 2, que sería el recreo para bachillerato y FP, que iría en timbre 2, de 11 a 11:30. De esta manera vemos que los recreos pues no se solapan en absoluto, porque tenemos un recreo que va de 10 a 10:30 y otro recreo que va de 11 a 11:30. Tenemos media hora entre un recreo y otro, que da tiempo de sobra para que todo el alumnado se haya organizado, haya entrado en su clase y no haya ningún encuentro entre el alumnado de ESO con el alumnado de bachillerato de formación profesional. En este caso, al igual que en el ejemplo anterior, vamos a tener que marcar las X, ya que tenemos tiempo libre. En el recreo no le vamos a poner lecciones de clase. Entonces, la primera, segunda, cuarta, quinta y sexta van a ser comunes para todos, y lo que va a variar entre la ESO y bachillerato FP es que le vamos a marcar como tiempo libre esta hora, que es la tercera de ESO, o esta hora, que es la tercera de bachillerato FP. Los recreos no los marcamos porque ellos no van a tener clase en el recreo, es tiempo de descanso. Los recreos solamente lo utilizaremos a la hora de asignar profesorado de guardia, pero desde el punto de vista de las clases no van a tener. Bien, de esta manera, y también teniendo en cuenta, como comentábamos antes, que en esas horas el profesorado no puede coincidir que un profesor esté haciendo guardia en el recreo y dando clase en la tercera hora de bachillerato, porque hay un solape de media hora. O no puede estar dando clase en la tercera hora de bachillerato y la tercera de la ESO, porque también hay un solape. Entonces nos complica menos la generación del horario, porque solamente tenemos solape en estas 4 horas. En el resto está claro que el programa no va a asignar nunca a un profesor que esté dando clase en la primera de ESO y la primera de bachillerato, porque ya el programa de por sí no lo hace. Pero sí que aquí, al estar en horas diferentes, el programa podría interpretar que puede asignar un profesor a esta hora y después a esta. Y en realidad sería un problema porque esas horas están solapadas. Lo solucionamos de manera parecida a como hicimos antes, en relaciones entre fichas, pero vemos que aquí ahora tenemos menos relaciones. En este caso, las relaciones que hemos utilizado han sido, podríamos haber utilizado también las de diferentes días, pero en este caso le hemos dicho, las lecciones no pueden ser consecutivas. Las lecciones no pueden ser consecutivas. Y le estamos diciendo que para todo el profesorado, excepto hemos desmarcado algún profesor que está en el aula específica y lleva otro horario diferente, para todo el profesorado no puede tener clase aquí en el recreo, es decir, una hora de guardia en el recreo, y consecutivamente tener clase en la tercera hora de bachillerato FP, porque como esas horas se solapan, pues eso sería un problema. Igualmente hemos hecho para la hora siguiente, no pueden tener clases consecutivas en la tercera hora de bachillerato FP y la tercera hora de la ESO, porque hay solapamiento, y tampoco pueden ser consecutivas la tercera hora de ESO con el segundo recreo. A partir de ahí el resto no hay problema, ya que primera, segunda, cuarta, quinta y sexta son comunes para todo el resto del centro y nunca va a colocar a un profesor en 2 sitios al mismo tiempo. Esto lo que hace es que impone menos restricciones a la hora de organizar estos 2 recreos y no hay tanto problema. Aún así, es bastante más costoso generar un horario con estos 2 recreos que un horario común para todo el centro. Y podría ser que nos viéramos obligados, si hay muchas restricciones de horario de profesorado, que nos viéramos obligados a hacer un horario con un solo recreo. Vemos cómo queda en vista preliminar. Y aquí estamos viendo que la ESO, primero ESO, tiene el recreo 1 que va de 10 a 10:30. Vamos pasando
llegamos hasta cuarto. Y en cuarto C seguimos con el recreo 1 de 10 a 10:30 y cuando pasamos a bachillerato ya tenemos el recreo 2 que va de 11 a 11:30. A partir de aquí todos van con el recreo 2 que va de 11 a 11:30. Ha generado el horario sin ningún problema y de esta manera podemos tener 2 recreos para repartir la hora de descanso y que no se aglomere todo el alumnado de diferentes edades en el patio. Si te parece interesante la temática, por favor, suscríbete. Muchas gracias.